Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Buenas Nuevas para Regresar. Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente y gracias por continuar en nuestra serie Regresando a nuestro Creador. En esta clase vamos a entrar en un tema llamado Buenas Nuevas para Regresar. Esta es nuestra clase número 6 y vamos avanzando y vamos introduciéndonos finalmente en algo que nos importa a todos nosotros, a todas las naciones, a todas las personas, y es justamente la buena nueva. ¿Cuántas veces hemos escuchado del Evangelio? El Evangelio es una palabra que se ha usado por muchas generaciones, por muchos siglos, y no es diferente en nuestra época. Evangelio es una palabra que incluso identifica, ¿verdad?, una gran religión, a muchas religiones, a muchas denominaciones, a muchos pensamientos. Lamentablemente esta palabra se ha involucrado en muchos aspectos de la vida, de las naciones, y que nada tiene que ver con lo que originalmente viene en la Biblia. Evangelio también hoy día está girando alrededor, ¿verdad?, de muchas filosofías, de muchas personas, de muchos lugares, de mucha concurrencia, ¿verdad?, en donde ya todo es religión, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ir a través de la Biblia y vamos a ver que la palabra evangelio significa buenas nuevas. En griego aparece como evangelión. En la palabra en hebreo que aparece es basar, que es una buena noticia, es una buena nueva. Y esto no hay problema cuando se habla de la buena nueva, la buena noticia, evangelio. Evangelio es una palabra griega, es una palabra, bueno, que viene del griego, y pues algunos pueden decir, bueno, para mí ¿qué? El griego, ¿verdad? Como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Palabras griegas, arrepentimiento, evangelio, y de pronto no es bien transmitido. La idea es, ¿qué es lo que realmente significa una buena nueva? ¿Una buena nueva de qué? ¿Qué es esta evangelio, esta buena nueva, esta buena noticia? Bueno, de entrada vamos introduciéndonos también en que esta palabra de la buena nueva, del evangelio, es abierta también para todas las naciones. De esta manera vamos a ver algo importante ya a partir de ahora, y también todo lo relacionado a la buena noticia, a la buena nueva, para que nosotros podamos usar este recurso para volver al Padre. Y vamos a empezar con esto. El evangelio son buenas nuevas en realidad para todo el mundo. Fíjense lo que dice Juan 3:16. El evangelista Juan, en su capítulo 3, verso 16, escribe así: porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense lo que dice este evangelio, este libro de la buena nueva que escribe Juan. Dice en realidad que el Todopoderoso amó, ha amado y sigue amando en realidad a todo el mundo. No dice que a Abraham, no dice que a Isaac o a Jacob, su hijo y su nieto, no dice que al pueblo de Israel, no dice específicamente a un pueblo, una nación, no. Dice que ha amado a todo el mundo. Qué interesante. Es decir, finalmente todo el plan y todo lo que se venía diciendo siglos y milenios pasados no era nada más para una persona o para un pueblo o para una familia. Como ya lo vimos anteriormente, también a Abraham se le dijo que por medio de su descendiente, del descendiente de él, iba a bendecir en realidad a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y es que el Creador no es el Todopoderoso o no es el Dios de un solo pueblo, sino que es el Todopoderoso de todos los pueblos, de todo el mundo y más allá de la tierra, es decir, de toda la creación. Entonces, él no podía nada más tomarse a alguien o a algunos, ¿verdad?, para hacer algo con ellos. No, él está llamándonos a todos. De esta manera vemos, número uno, la buena nueva en realidad no es solamente para un pueblo, aunque comienza el mensaje con un pueblo, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, pero en realidad
el mensaje finalmente se va a dar a todas las naciones. Vamos a ver de dónde proviene y cómo proviene más adelante. Ahora, ¿por qué lo extiende también a todas las naciones? Es muy interesante lo que vimos anteriormente. El pueblo de Israel recibe toda esta instrucción, estos mandamientos de vida, todas estas enseñanzas, todos estos principios para que viviera y para que finalmente estuviera bajo el reino del Todopoderoso y fuera una luz a las naciones, fuera un ejemplo. Pero ¿qué dijimos? Que falló. Y no solamente falló, la Biblia dice que falló muy tremendamente. Falló de formas que algunos ni siquiera se imaginan delante del Creador. De esta forma, el Creador tiene que extender su amor. ¿Por qué? Porque amó a Abraham, amó a Isaac, amó a Jacob y amó al pueblo de Israel. Pero ese amor es tan grande que no podía permitir que este pueblo y esa descendencia fuera destruida para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Muestra que justamente su amor lo puede compartir a todas las naciones, a todas las almas. Es por eso que vemos en la Biblia que si ellos pecaron de tal forma, igual que todas las naciones, igual que todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo dejó de desobedecer al Creador y cada quien se hizo su nación, cada quien se hizo su religión, cada quien se hizo sus denominaciones o filosofías o lo que sea. Todos finalmente fallamos. Entonces falla el pueblo de Israel y todos los demás estamos fallando. ¿Y qué es lo que hace el Creador en la buena noticia? Él dice, voy a enviar desde los cielos a alguien que tengo aquí, a alguien que amo. A ustedes se les hace conocido esto que ya vimos en la vida de Abraham. Abraham tenía un hijo que amaba mucho, el cual iba a venir, la descendencia iba a venir, toda esta promesa, todo este plan. Y el Creador le dice, dámelo, entrégamelo. Y Abraham no duda y dice, te lo voy a entregar. Pero él sabía que como es el Todopoderoso, le iba a hacer de alguna forma para que por medio de ese hijo viniera toda la descendencia. Entonces no tuvo problemas Abraham, él creyó, tuvo fe. ¿Y qué es lo que hace? Entonces va camino a entregar a su hijo, pero el Creador le dice, te he probado y sé que eres muy obediente, así que te voy a bendecir como te dije. Esa historia que vemos de Abraham es una sombra profética en donde el Padre está representando al Todopoderoso, que ama a su Hijo, al Hijo del Todopoderoso. Ya entraremos en él, ¿verdad? A lo que se conoce en las religiones, en todo el mundo, y al menos acá en México, como Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ya entraremos más adelante en esta figura, ¿verdad? Dentro de la historia humana, pero que realmente viene de los cielos, que viene a un propósito muy importante, salvar al pueblo de Israel y también abrir una puerta de salvación a las naciones. Salvación, salvar. De hecho, una de las cosas también que vamos a aprender es que el nombre originalmente que aparece de él en hebreo es Yeshua. Yeshua significa salvador y viene de la raíz hebrea que es salvación, un salvador, un redentor. Otra vez vemos que en las traducciones empiezan a cambiar, ¿verdad?, los nombres al griego, al latín, al griego, al alemán, al inglés, y empieza a cambiar y finalmente en México nos llega, ¿verdad?, este nombre que viene más que nada del latín y del griego, que es Jesús. Pero nosotros no somos griegos, tampoco somos latinos, ¿verdad? Y el nombre finalmente se ha convertido hoy día en algo de un uso tan común en México que pues hay Jesús por todos lados. Pero en hebreo no solamente el nombre es Yeshua, sino además significa Salvador. Es el Salvador ¿de quién? De todos nosotros. El pueblo de Israel sí, primeramente, como lo dijo el apóstol Pablo, al judío primeramente y después dice, pero también después al gentil. Y vamos a ver más adelante algo muy interesante. Pero bueno, entendemos entonces, ¿verdad?, que la salvación viene desde arriba, el Todopoderoso, que es invisible, que es creador, que es eterno, que no tiene principio ni fin, tiene a este Hijo amado, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la tierra, con un cuerpo, pero Él lo envía a esta tierra con un propósito, ser esa ofrenda que se ve en la sombra profética de Abraham como el Hijo amado, para que sea entregado como una ofrenda, y para que sea una ofrenda mayor
que la que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomaba víctimas, tomaba animalitos, tomaba granos también, cereales, de especies, ¿verdad? Hacía panes, traía ofrendas diversas al Creador en el templo o en el santuario para acercarse al Creador. Pero estas no eran suficientes. Estas solamente dice que cubrían la iniquidad del pueblo de Israel, pero no quitaban la maldad. Entonces, como era necesario quitar tanta maldad para restaurar otra vez las almas y ponerlas otra vez limpias y que empezaran un camino correcto, lo que tenía que hacer el Creador para purificar el interior nuestro es un sacrificio perfecto, un sacrificio más grande que el de un animalito. Y esto es justamente el sacrificio de su Hijo para salvar al mundo. Por eso entendemos, y en el Evangelio de Juan 3:16 leemos, y les invito a que lo lean, ¿verdad? El capítulo, para que vean que ahí dice que era necesario que el Hijo del Todopoderoso fuera entregado. ¿Para qué? Para que todos lo viéramos y todos fuéramos salvos por medio de él. Más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que es esta salvación. ¿Qué significa? ¿Qué es ser salvos? ¿Salvos de qué? Todo esto que está relacionado a lo espiritual, a lo eterno, porque vivimos en cuerpos temporales, vivimos en una vida temporal. ¿Quién de ustedes puede decir, no, yo estoy aquí eternamente y voy a vivir 1000 años? Nadie, ni siquiera 1000, ¿verdad? Ni siquiera a veces llegamos a 100 años. Es decir, el ser humano es temporal, pero lo que no hay algo temporal es en el interior, que el Creador le ha podido dar la capacidad de que viva por la eternidad. Pero esto, obviamente, si entendemos el mensaje de volver a Él y andar en sus caminos. Ahora, dijimos que el Padre, el Todopoderoso, el Creador, tiene tanto amor que finalmente va a enviar a su Hijo para salvar al pueblo de Israel y también salvar al mundo entero. Es decir, a aquellos que realmente escuchen y quieran escuchar la buena nueva y vivir como dice la buena nueva. Entonces, así como Israel peca mucho, también dice, si te voy a perdonar a ti, que has pecado tanto, también tengo que perdonar a las naciones que también han pecado. Y eso es lo que pasa. Vean lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia del Todopoderoso. El apóstol Pablo está hablando sobre la vida del pueblo de Israel y finalmente de las naciones y la condición nuestra para poder ser restaurados y para poder tener este camino de regreso al Creador. Y él dice, hay un solo camino, es el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Pero dice también que todos han pecado, que todos hemos pecado. La verdad de las cosas es de que todos nos hemos equivocado. Y otra vez, ¿recuerdan? Malas decisiones. Hemos decidido mal en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? En la vida tenemos muchas facetas y si no sabemos dirigirnos como el Creador quiere de forma espiritual, entonces estaremos cometiendo muchos errores y haciéndonos mal todo el tiempo. De esta manera, por eso vemos aquí que todos hemos pecado y por eso el Creador tiene que ofrecer un medio de salvación, un medio salvador, que es su Hijo. Vean lo que dice en Juan 1:49 respecto a la condición de Israel cuando miran, cuando oyen y conocen a este Salvador. Dice Juan 1:49, Evangelio de Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, que significa mi grande, tú eres el Hijo del Todopoderoso, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué les parece? Ciertamente las buenas nuevas y la salvación viene por medio de los judíos o por medio del pueblo de Israel, como lo vamos a ver más adelante también. La salvación viene por medio del pueblo de Israel en el cual iba a venir el Mesías. Y este Mesías se le conocía como aquel enviado del Todopoderoso, el mensajero del Todopoderoso, el Hijo primogénito, el Rey de Israel, el Salvador, el Redentor. En hebreo encontramos también una palabra que es Goel, y Goel es rescatista. Y sabemos que un rescatista, pues bueno, es el que viene a liberar a alguien, alguna persona que está atrapada en una situación de peligro.
El Mesías es esto también. El Hijo del Todopoderoso es esto, un rescatista, un salvador. Entonces, hay que entender que la buena nueva efectivamente viene primeramente al pueblo de Israel. Ellos lo empezaron a reconocer. Y cuando empezaron a entenderlo, a verlo, a reconocerlo, a escucharlo, dijeron, tú eres el Mesías de Israel. Tú eres el ungido. Tú eres el Hijo del Todopoderoso. Tú eres el Rey de Israel. Y ellos estaban entendiendo que ya había llegado el momento de que Israel iba a ser redimido y que iba a pasar a otra etapa y que iba a pasar ahora sí a la obediencia. Y ahorita vamos a ver un punto importante de finalmente qué era lo que el hombre necesitamos todos para vivir ese reino, para vivir en esa obediencia. Vamos a ver otro texto, miren lo que dice aquí. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué les parece? Aquí otra vez está todo Israel el día que el Mesías llega a Jerusalén y va hacia el templo. Y todo el mundo empieza a clamar, Hosana, Hosana. Bueno, ustedes van a buscar en su diccionario esta palabra y tampoco la van a encontrar en español. Por supuesto que viene una palabra en hebreo que es Hoshiana. Hoshiana viene de Josea y Josea también tiene que ver con la palabra Yeshua, que es salvación, salvación. Hoshiana, que se traduce como Hosana, es por favor sálvanos, por favor sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense todo el pueblo entendiendo que había llegado el rescatista, el Salvador, el Rey de Israel. Le estaban diciendo todos, por favor sálvanos, sálvanos, sálvanos. Bendito eres tú el que viene en el nombre del Todopoderoso, porque él había sido enviado por el Todopoderoso. Israel entendía que finalmente había llegado algo que estaban esperando, un Redentor. Y no solamente un Redentor, el Mesías en realidad cumple muchos papeles. Vemos en Deuteronomio 18 que el Creador le había dicho a Moisés que iba a enviar un profeta en medio de Israel y que a él finalmente iban a oír, iban a escuchar para saber qué hacer de vuelta al Creador. Y el Mesías pasa no solamente a ser ungido es decir, elegido por el Todopoderoso para hacer un propósito con nosotros, sino también es profeta, porque habla la palabra del Eterno, del Todopoderoso, del Padre. También es rey, porque va a venir a gobernar, es decir, vino a gobernar, vino a reinar, vino a levantarse como gobernador de Israel, darle las instrucciones del Creador. También es juez, porque viene a juzgar las cosas malas del pueblo de Israel y decirles, regresa, enderézate. De hecho, el mensaje que vamos a ver en la siguiente clase, y vamos a empezar con un análisis de las palabras del Mesías, las primeras palabras son estas, vuélvanse, volveos. Aunque en nuestras Biblias vamos a encontrar muy a menudo la palabra arrepentíos, arrepentimiento, que ya saben viene del griego, pero la palabra original que viene en hebreo, porque él le habla primeramente al pueblo de Israel, porque él nace como un israelita, él nace como un judío, él nace como un hebreo, y el primer contacto que tiene con la gente es con el pueblo de Israel. Y cuando les habla en hebreo, shub, ¿se acuerdan? Acabamos de ver la palabra, esta palabra en nuestra clase anterior, shub, volveos. Ellos estaban entendiendo algo muy específico, que es, nos hemos desviado de los caminos, ya no obedecemos al Creador, ya no andamos en sus mandamientos. Y es que no hemos podido porque había una lucha entre ellos, entre la mente y el corazón, hacer o no hacer. Deseaban hacer cada uno lo que bien le parecía. Y esto vino a resolverlo el Mesías. El Mesías de Israel vino a resolverle tanto a Israel como a nosotros un punto que es muy importante para poder obedecer en el reino del Creador. Y esto es la condición del corazón. Un corazón sencillo. ¿Se acuerdan que en clases anteriores hablamos de que hay una condición del ser humano para poder llegar a obedecer, para poder enderezar, para tomar las decisiones, ¿verdad? Correctas? Y eso es matar el ego. Es decir, ser humildes y entonces dejar de gobernarnos a nosotros mismos y escuchar la voz del Creador. Es lo que necesitamos en realidad, ser humildes. Una de las cosas que más falta en la vida del ser humano es la humildad. Regularmente todos queremos ganar, regularmente todos queremos estar por encima, queremos ir adelante, queremos el yo. Y algo que el Creador nos enseña es, no es por ahí, sino primero el Creador para entonces poder andar en felicidad y andar en bendición.
Entonces, vemos aquí que el Creador se muestra primero al pueblo de Israel, la buena nueva que el Rey, Mesías, Salvador había venido, comienza por ellos, y después más adelante vamos a ver cómo se extiende, ¿verdad?, este mensaje no solamente a Israel, sino para todas las naciones. Ahora, vamos a un punto importante también que tenemos que aclarar. El pueblo de Israel es un referente, ¿verdad? Es referencia para nosotros, es un espejo para todos nosotros, nos muestra cómo somos realmente, que nos hemos equivocado, todo esto. Y el pueblo de Israel recibe al Mesías, al Rey, al Salvador, Yeshua, el Salvador, eso significa Salvador, ¿verdad? Lo que se conoce hoy día como Jesús, o Jesús el Cristo. En hebreo es Yeshua, el Mesías, el ungido, aquel que ha sido seleccionado por el Creador, el que trae salvación. Y lo que estaba haciendo el Creador por medio de él, o lo que iba a hacer hace 2000 años por medio de él, es hacer un nuevo pacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto del nuevo pacto? Porque en la antigüedad el Padre, el Todopoderoso, el Creador, hizo un pacto, ¿se acuerdan?, con los descendientes de Abraham. Los llevó a la montaña, les acercó su presencia, escucharon su voz, les dio mandamientos. Y dice la Biblia que Moisés acercó animales, hizo un sacrificio, y ahí pactaron con el animal delante de él. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los pactos en la antigüedad? Eran certeros, era algo que no podía removerse. Y entonces traían una víctima, y lo que hacían es, esta víctima, quien se eche para atrás, va a padecer lo que padece esta víctima. Y entonces ahí se pacta, ese es el pacto. Pero dijimos también que esta forma de acercarse al Creador por medio de animales no era suficiente, porque no quitaba toda la maldad del ser humano. Entonces, por eso el pueblo de Israel todo el tiempo peca, y todo el tiempo no tiene la capacidad de acercarse al Creador, porque no es espiritual. ¿Y qué es lo que hace el Creador? Entonces Él dice, voy a enviar a mi Hijo, y Él sí va a ser una ofrenda perfecta, y va a hacer que los corazones del pueblo de Israel, o de aquel que escuche, incluso en todas las naciones, sea humilde, y entonces cambie su característica, y entonces venga a ser obediente por sí mismo. No porque sea una imposición, no porque estemos obligados a, sino porque por amor también vendremos a obedecerle a Él. Vamos a leer un texto que es muy importante para conocer y para saber qué es el nuevo pacto. Vean, Jeremías 31, del 31 en adelante, dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré en la casa, o con la casa de Israel, después de aquellos días, que dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré todopoderoso para ellos, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué les parece? Este es el único texto más claro y específicamente en donde vamos a encontrar de forma anticipada que el Creador quería hacer un nuevo pacto con Israel. Número 1. El trato era aquí con el pueblo de Israel. De Bet Israel, la casa de Israel, está diciendo todas aquellas tribus que vinieron de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es la casa de Israel, todos ellos. El Creador pactó con ellos y dice que violaron su pacto, pecaron mucho, envió jueces, no funcionó, envió profetas, no escucharon, hubo un castigo que se los llevó al exilio. Vemos una parte en la Biblia que van al exilio porque pecan, y después los hace regresar un remanente, algunos que sí obedecieron, regresan, pero las cosas no siguen tampoco bien, y finalmente este pueblo viola el pacto, no lo cumple. Y entonces, ¿qué dice el Creador? Bueno, por mi amor que es tan grande, y porque amo a Abraham, Isaac y Jacob, porque amo a David, un rey que fue correcto delante de mí, dice, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Y cuál es este nuevo pacto? Dice Jeremías. Vean una vez más, al final, en el 33 dice,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De esto es lo que estamos hablando. Cuando se toman las malas decisiones, cuando yo tomo las malas decisiones por mi egoísmo, vean, por mi orgullo, yo me equivoco. Creo que por mi sabiduría y conocimiento voy a hacer las cosas bien. Cuando viene un consejo bueno, cuando vienen cosas buenas para mí, yo digo, no es así. Yo sé que es así, yo soy fuerte, yo creo, yo puedo, y nos equivocamos. El Creador ha sido siempre así con la humanidad. Pero, ¿qué es lo que va a hacer en este nuevo pacto? Matar nuestro orgullo. Y dice que va a poner sus leyes, sus mandamientos, sus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, va a haber una transformación, es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Va a haber una renovación de nuestro interior para que entonces todas esas instrucciones que ya no van a estar lejos de nosotros y no nos vamos a sentir obligados, sino que ya ahora las vamos a cumplir. Volvemos al ejemplo del conductor. ¿Qué pasa cuando alguien por primera vez lee el reglamento de tránsito? No se lo ha aprendido, no conoce la señalización, no conoce nada. Solamente lo ha leído y cuando va a ser infraccionado porque algo se le va a pasar. Pero ¿qué pasa después de un tiempo cuando alguien madura y ya sabe, aquí es vuelta así, aquí está permitido, aquí no está permitido, ya las traes en tu mente y en tu corazón? Y entonces ya puedes andar en toda la República Mexicana o en todo el mundo manejando cuando ya sabes, ya tienes en tu mente y en tu corazón todo lo instructivo para no cometer una violación de la ley. Esto era el nuevo pacto y es el nuevo pacto no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Que nosotros vengamos y matemos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra jactancia, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia y digamos al Creador, quiero que pongas tus mandamientos en mi mente y en mi corazón. Y esto lo hace por medio del Salvador, por medio del Redentor. Esto lo hace por medio de aquel que envió, cuando lo envía como una ofrenda para que todo aquel que venga y acepte esta ofrenda, para que toda esa maldad, todos esos errores, todas esas decisiones equivocadas en nuestra vida sean revertidas, podamos empezar a recibir esa instrucción y empezar a vivir una vida renovada, una vida nueva. Más adelante vamos a entrar en las palabras del Mesías que Él enseña para que podamos entender el nuevo pacto, porque tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, y de hecho va a cambiar nuestra forma de ver el mundo. De esta manera, número 1, entonces el nuevo pacto en realidad fue hecho para el pueblo de Israel. El nuevo pacto y el Mesías que fue anunciado fue reconocido dentro del pueblo de Israel cuando ellos dijeron, aquí tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, tú eres el enviado, tú eres el Hijo del Todopoderoso. Pero también aprendimos que las buenas nuevas, como lo dice el Evangelio de Juan, es para todo el mundo, para todo aquel que cree, porque el Todopoderoso ama a todo el mundo, para que todo aquel que cree se salve, ¿verdad? Y porque todos hemos pecado, al final de cuentas todos hemos pecado, todos hemos cometido errores y necesitamos venir de regreso al Creador. Entonces, aquí entramos en este punto importante de regreso a nuestro Creador, es conocer el mensaje de la buena nueva. Una buena noticia es esta, que tenemos la oportunidad de renovar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, para ya no vivir tomando malas decisiones de forma que yo creo que me puedo gobernar, sino para venir a escuchar ese mensaje de la buena nueva. Ahora, para entrar en eso, más adelante comenzaremos con palabras del Mesías de Israel, el Salvador, que hay que escuchar detenidamente y vivir para poder entonces ir renaciendo, para poder ir renovando nuestra mente y nuestro corazón. Por ahora terminamos en esta clase y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.